Tengo 68 años y hay algo que necesito decirte antes de que este video realmente comience. El hombre mexicano promedio que llega a los 65 años puede esperar vivir otros 17 años más. 17 años. Eso suena como mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo que no te dicen dentro de esa estadística es lo siguiente. El hombre mexicano promedio experimentará un evento de salud significativo, uno que alterará su vida para siempre. Un infarto, un derrame cerebral, un diagnóstico serio, antes de los 73 años. Eso te da una ventana, unos 7 u 8 años de lo que yo llamo libertad funcional. 7 u 8 años donde tu cuerpo todavía puede hacer, más o menos, lo que tu mente sueña. Pasé 40 años creyendo que esa ventana se abría a los 65. Estaba profundamente equivocado. Y quiero sentarme contigo por un momento, porque creo que tú podrías estar cometiendo exactamente el mismo error que cometí yo. Si tienes 50 años o más, si has estado postergando tu vida real hasta alguna fecha futura llamada retiro, necesito que te quedes conmigo unos minutos. Lo que voy a decirte no es motivacional, no es una conferencia, es una confesión. Y puede ser lo más importante que escuches este año. Me llamo Carlos, tengo 68 años cumplidos. La gente que me conoce desde hace tiempo me llama Don Carlos y supongo que me ha ganado ese título con los años y con todo lo que he cargado. Tengo una situación financiera que la mayoría de los asesores describirían como cómoda. Tengo una casa propia en la Ciudad de México, pagada desde hace 5 años. Tengo ahorros en mi Afore que acumulé durante décadas de trabajo formal, más inversiones complementarias que fui construyendo por cuenta propia, porque siempre desconfié de que el sistema de pensiones del IMSS fuera suficiente. Resulta que tenía razón en desconfiar, pero esa es otra historia. En papel hice todo bien. En papel gané. Y estoy aquí para decirte, con todo lo que he aprendido y todo lo que he perdido, y todo lo que he tenido que sentarme a procesar en silencio, que el número en tu cuenta de Afore no es lo que te salvará. Nunca lo fue. Ese número es solamente un permiso de salida. Y la letra chica de ese permiso es algo que nadie jamás me leyó. Si algo de lo que digo hoy te incomoda, bien. La incomodidad es la primera señal de que algo verdadero está tocando fondo. Sé lo que cargas ahora mismo. Sé que te despiertas a las 3 de la mañana y te quedas mirando el techo y haces los cálculos en tu cabeza. Te preguntas si ahorraste suficiente. Te preguntas si tu pensión del IMSS alcanzará para algo real, o si será apenas un complemento insuficiente. Te preguntas si el sistema de salud del IMSS o del ISSSTE podrá atender lo que tu cuerpo va a empezar a pedirte. Revisas el saldo de tu Afore antes de revisar cómo están tus hijos. Yo hice todo eso. Lo hice con fidelidad y obsesión durante más de 30 años. Y quiero mostrarte a dónde lleva ese camino, porque yo ya lo recorrí hasta el final
y puedo decirte con honestidad completa qué es lo que te espera allá. Hay cosas buenas. Y hay un tipo de duelo para el que yo no estaba preparado. Empecé mi carrera a los 24 años con nada más que un título de la UNAM, un Volkswagen desvencijado y una necesidad desesperada de demostrarme algo a mí mismo y a mi padre. Mi padre fue empleado de gobierno toda su vida. Trabajó en la misma dependencia federal durante 29 años y se jubiló con una pensión que apenas alcanzaba para los gastos básicos. Lo vi encogerse en esa casa del Estado de México después de que dejó de trabajar. Lo vi volverse pequeño y silencioso de una manera que me asustaba. Murió a los 72. Me dije a mí mismo, a los 24, parado en el umbral de todo lo que parecía posible, que yo sería diferente, que construiría algo real, algo que no pudieran quitarme con un recorte presupuestal ni con una reforma al sistema de pensiones. Y entonces bajé la cabeza y trabajé. Trabajé de una manera de la que no estoy completamente orgulloso ahora, cuando puedo ver la forma completa de todo aquello con claridad. Me perdí los primeros pasos de mi hija Sofía porque estaba en una junta en Monterrey. Me perdí la graduación de la preparatoria de mi hijo Rodrigo, la ceremonia real, el momento, la fotografía que todos los demás padres tienen, porque tenía un compromiso de negocios que no podía cancelar. Me decía a mí mismo que eran inversiones, que estaba construyendo la vida que todos compartiríamos algún día. Me lo repetí tantas veces que dejó de sentirse como una renuncia y empezó a sentirse como sabiduría. No entendía, ni a los 35, ni a los 45, ni siquiera a los 55, que algún día tiene una fecha de vencimiento estampada en la parte de atrás que no puedes ver hasta que ya estás casi ahí. Para cuando cumplí los 60, tenía mis ahorros en Afore acumulados, inversiones en fondos de renta variable y propiedades que había adquiriendo con los años. Mi asesor decía que mi situación era sólida. Yo lo escuchaba y sentía lo que siente un hombre cuando cree que ha construido un muro entre él y el miedo. Un muro de cifras que revisaba los domingos con el café solo antes de que se levantara la casa. Esas cifras me hacían sentir a salvo, me hacían sentir que había ganado. El objeto que tengo ahora sobre mi escritorio lo puse ahí después de salir del hospital, lo moví de la sala. Es una fotografía. No es un retrato familiar enmarcado, no es una foto de vacaciones. Es una fotografía de la fiesta de retiro de mi amigo más cercano, Ernesto. Ernesto y yo trabajamos juntos durante más de 20 años. Fuimos padrinos el uno del otro. Jugamos dominó los jueves durante una década. Hablábamos del retiro de la manera en que uno habla de un lugar que vio en una revista, con detalle vívido, con precisión, con esa clase de claridad que solo significa que has pensado en ello solo, de noche, durante muchos años. Ernesto tenía sus ahorros, tenía sus inversiones, llevaba 5 años sin deudas y él y su esposa Lupe tenían una lista de viajes que cubría desde Oaxaca
hasta España. En su fiesta de retiro había un pastel que decía «Por fin libre», con letras de betún azul. Todavía recuerdo la expresión exacta en su cara cuando lo trajeron. No era felicidad, exactamente. Era algo más profundo y más físico que la felicidad. Era la expresión de un hombre que lleva 40 años aguantando la respiración bajo el agua y por fin, rompió la superficie. Eso fue hace 3 años. Ernesto sufrió un infarto cerebral masivo 13 meses después de esa fiesta. Está vivo. Está en cuidados asistidos en la colonia Narvarte, a 20 minutos de su casa, a 20 minutos de Lupe. No puede sostener un tenedor sin ayuda. No puede manejar. No puede viajar a los lugares que tenía marcados en el mapa que colgaba en su estudio. El mapa con las tachuelas rojas en Cartagena, en Florencia, en Japón. El mapa sigue ahí. Lupe me dijo el año pasado que no puede obligarse a quitarlo. Miro esa fotografía de su fiesta de retiro y veo al hombre que conocí y veo la expresión en su cara y pienso en el mapa con las tachuelas rojas y entiendo algo ahora que no entendía entonces, algo que voy a pasar el resto de este video intentando decirte con la mayor claridad que pueda. El sistema que nos vendieron, toda la arquitectura de diferir, acumular, y luego a los 65 se abren las puertas y empieza tu vida real, tiene una falla de diseño fatal que ningún asesor financiero jamás puso en una hoja de cálculo para mí. El asesor no me habló de esto. Mi empresa nunca lo incluyó en los folletos de beneficios. Las revistas financieras que leía en los viajes de negocios nunca lo pusieron en sus portadas brillantes. La falla es esta. El sistema asume que tu cuerpo va a cooperar con el calendario que diseñó tu contador. Asume que la vitalidad que tienes a los 52 todavía estará disponible a los 67. Asume que la energía y la movilidad que cargabas a los 48 te seguirán cargando a los 70. Las matemáticas del interés compuesto son reales y poderosas. Y no estoy aquí para decirte que dejes de ahorrar. Estoy aquí para decirte que el interés compuesto funciona sobre el dinero y solamente sobre el dinero. Tus articulaciones no se componen. Tu visión no gana un rendimiento anual del 10%. Las células de tu sistema cardiovascular operan en un calendario completamente diferente y no consultan con tu asesor antes de empezar a deteriorarse. No puedes promediar el costo de unas rodillas sanas. No puedes rebalancear tu portafolio para recuperar los años en los que tu cuerpo era capaz de las cosas que siempre dijiste que harías después. Quiero ser específico, porque las advertencias vagas sobre disfrutar la vida son las cosas más fáciles del mundo de ignorar. Tenía un plan para viajar. Mi esposa Elena y yo teníamos una lista detallada. Íbamos a recorrer los pueblos mágicos que nunca habíamos visitado. Íbamos a pasar un mes en España porque sus abuelos eran de Asturias. Íbamos a conocer el sur de México de verdad, no de paso. Hablamos de esa lista durante 20 años.
Era la zanahoria que me mantenía en la oficina hasta las 9, que me hacía cancelar los viajes familiares que se sentían como lujos que todavía no podía darme. La lista era real, el deseo era real, y yo creía en ambos con total convicción. A los 64, durante un chequeo médico que mi médico me había estado pidiendo que me hiciera desde hacía 2 años, un electrocardiograma detectó algo. Pasé los siguientes 4 días en el hospital con cables en el pecho y un cardiólogo sentado junto a mi cama explicándome con el lenguaje cuidadoso y preciso de un hombre que hace esto todos los días y todavía le cuesta trabajo, que había estado viviendo dentro de un cuerpo que mandaba señales que yo no había estado leyendo. Salí del hospital con un régimen de medicamentos, restricciones alimentarias, un programa de rehabilitación cardíaca y una comprensión nueva y permanente de mi propia realidad física que había pasado décadas evitando con éxito. No era invencible. Lo sabía de manera abstracta, teórica, como uno sabe que el sol se apagará en 5.000 millones de años. No lo sabía en el pecho, de la manera en que uno sabe algo real cuando te está pasando en la oscuridad, en una cama de hospital, a las 2 de la mañana, con tu esposa dormida en el sillón de al lado, porque se negó a irse a casa. Después del hospital me senté en la mesa del comedor con las instrucciones de alta del cardiólogo en una mano y el último estado de cuenta de mis inversiones en la otra. El estado de cuenta decía que estaba bien. Las instrucciones de alta decían algo más complicado. Y entendí algo, sentado en esa mesa, en el silencio de ese martes por la mañana, que había estado optimizando la variable equivocada durante 40 años. Había estado corriendo una carrera donde el premio era un número, y había cruzado la meta, y el número estaba ahí, y era real. Pero la carrera me había costado algo que el número no podía volver a comprar. Tenía los ahorros, tenía las inversiones, tenía todo lo que los asesores decían que debía tener. Y estaba sentado en mi mesa del comedor, a los 64 años, preguntándome cuánto de la vida que había construido todo esto para financiar todavía me era físicamente accesible, en el cuerpo que había descuidado mientras lo construía. Esta es la verdad brutal sobre el dinero y el retiro. Tus ahorros son un permiso de salida, no una garantía de experiencia. Ese permiso dice que puedes dejar de trabajar. No dice nada sobre si tu cuerpo será capaz de las experiencias para las que ahorraste. Son 2 preguntas completamente separadas. Casi todo el mundo pasó su vida laboral trabajando solo en la primera. Yo era esa persona. Entonces, déjame decirte lo que hice y lo que quiero que tú te lleves de esto. No un discurso de inspiración, no un póster en la pared, cosas concretas y específicas. Primero, agenda un chequeo médico completo, metabólico y cardiovascular, esta semana. No cuando cumplas una edad redonda, no cuando sientas que algo está mal, ahora. Tu cuerpo te está dando información a los 58 o a los 62 que todavía puedes aprovechar. A los 72
Parte de esa información ya es historia. Segundo, escribe 2 números en una hoja de papel. Escribe tu patrimonio total o el saldo de tus ahorros para el retiro. Escríbelo grande. Ahora debajo escribe la última vez que hiciste ejercicio de forma consistente durante 3 semanas seguidas. Pon esos 2 números uno junto al otro y quédate con lo que te dicen sobre cómo has estado distribuyendo los recursos más limitados de tu vida. Tercero, abre tu calendario ahora mismo y busca una cosa, solo una, que hayas estado diciendo que harás después. Después de que se pague la hipoteca, después de que los hijos terminen la universidad, después de que te retires. Encuéntrala y agrégala al calendario en los próximos 60 días, no como un premio, no como una ocasión especial, como una declaración a ti mismo sobre el tipo de persona que estás eligiendo ser ahora mismo. Todavía tengo días buenos, quiero que lo sepas. Tengo mañanas en las que camino por el parque cerca de mi casa y la luz entra entre los árboles de una manera que te hace sentir vivo de una forma que casi duele y me siento agradecido con una intensidad que casi me avergüenza. Todavía tengo noches con Elena en las que la cena se extiende 2 horas en conversación y risa. Y recuerdo exactamente por qué construí todo esto en primer lugar. Tengo eso. Tengo esos días y no son poca cosa. Y no los doy por sentados ni un solo segundo. Pero también sé lo que costaron. Sé lo que intercambié y lo que postergué. Y lo que me dije a mí mismo que podía esperar. Y sé cuáles intercambios haría diferente, con pleno conocimiento de cómo resulta todo. El dinero nunca fue el enemigo. El dinero hizo lo que el dinero hace. El enemigo fue una historia que me conté sobre el tiempo, que tenía abundancia de él, que era renovable, que podía pasar 40 años haciendo depósitos en una cuenta que cobraría más tarde, y que el cuerpo que guardaba esa cuenta aguantaría firme hasta que yo estuviera listo para gastarla. El tiempo no funciona así. No puedes guardarlo, no puedes recuperarlo, no puedes moverlo a una cuenta de mayor rendimiento. Lo gastas ahora, en la vida que estás viviendo ahora mismo, o se gasta solo sin ti. Tengo 68 años, tengo la cuenta, estoy viendo lo que puede y no puede comprar, y eso es lo más importante que sé.